Señor, queremos darte gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Cada uno, Señor, podría contar no solo uno, sino muchos testimonios de tu fidelidad, de tu bondad, de cuán bueno eres con nosotros, Dios. Señor, ni siquiera las dificultades más grandes pueden hacerle sombra a tu bondad tan inmensa, Señor, que es y que hay sobre nuestras vidas, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, gracias por ser tan bueno. Señor, oramos que tu presencia pueda descender sobre nosotros, puedas manifestarte, puedas hablarnos, podamos estar contigo. Sabemos, Señor, que el vivir contigo es algo de cada día, pero te pedimos algo muy especial hoy en la mañana, Señor, en este lugar. Señor, muchos tal vez necesitamos escuchar una palabra tuya, muchos necesitamos de ti y te pedimos, Señor, manifiéstate en medio nuestro. Habla, Señor, a nuestros corazones. Más allá de lo que yo diga, Señor, habla de acuerdo a tu voluntad y a la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos. Háblanos, amado Espíritu Santo. Y muévete en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, por favor. Bueno, tengo varias cosas en mi corazón, pero bueno, una de ellas es lo que oraba, ¿no? Realmente Dios es muy bueno. Y a veces estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que no nos damos cuenta cómo Él en el día a día está cuidando de nosotros, está bendiciéndonos, está mostrándonos de una manera tan clara su amor. Y es verdad que todos pasamos momentos de dificultades, pasamos momentos difíciles, pero nunca las dificultades pueden ser más grandes que el amor de Dios. Nunca las situaciones más difíciles pueden ser más grandes que su bondad, que la bendición de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Y yo quiero animarte, si estás pasando un momento difícil, quiero animarte a que pongas tus ojos en el Señor, no en la circunstancia que estás pasando, sino en Él, porque Él es bueno, Él está contigo, Él te ama y Él en ningún momento te va a dejar desamparado, ¿no? A veces nos pareciera que estamos desamparados, pero si abrimos un poco los ojos, Dios está con nosotros mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? No te olvides eso, Dios es un Dios bueno, ¿no? Es un Dios maravilloso. Miren, quisiera que vayamos un momento a Romanos al capítulo 14. Antes de decirles el versículo, voy a introducir un poco lo que vamos a leer. Pero miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿no? Él mostraba la bondad de Dios de una forma impresionante, ¿no? A través de sanidades, milagros, cómo él atendía la necesidad de las personas. A veces pasaba horas orando por las personas. A mí me impresionan pasajes en la Biblia que dice que él sanaba a todos. No solamente habían algunos que se sanaban, sino que él sanaba a todos. Y como consecuencia de esto, multitudes iban donde Jesús iba, ¿no? Las multitudes
estaban donde Jesús aparecía, ahí estaban las multitudes, porque el ser humano, ¿no? Los hombres tenemos necesidades, ¿no? Y yo creo que estas multitudes veían en Jesús a alguien que podía bendecirlos, podía suplir sus necesidades. Pero de una forma muy interesante, Jesús siempre les hablaba a estas multitudes, aparte de bendecirlas, de sanarlas, de ministrarlas. Él les hablaba y les decía cosas como: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz cada día. Tiene que negarse a sí mismo cada día, porque si no, no puede ser mi discípulo. Qué interesante que toda esta gente que estaba buscando a Dios para suplir sus necesidades, Jesús les habla de lo contrario. Les dice: si quieren seguirme, no pueden seguir con esta actitud. ¿No? Con esta actitud de buscarme a mí para que yo los bendiga, para que yo los sane, para que los ministre, sino que el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. Y cuando habla de tomar la cruz, está hablando, tiene que morir a sí mismo, ¿no? Y es interesante, pero el cristianismo tiene que ver con esto. Este es el fundamento de la vida cristiana. El tomar nuestra cruz, el negarnos a nosotros mismos, el morir. Y teniendo en cuenta esto, quisiera que leamos los versículos 7, 8 y 9 de Romanos capítulo 14. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Versículo 8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto, versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es muy impresionante. Dice: ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿No? Empieza este pasaje diciendo: miren, ninguno vive para sí mismo. De hecho, todo lo que Jesús hizo, ¿no? En la cruz, el que Él murió en la cruz, resucitó, fue para ser Señor de todos. Pablo, en otro pasaje, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él dice: ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, ¿no? Que murió y se entregó por mí. Pero miren, el cristianismo nos enfoca correctamente. Yo lo voy a poner de esta manera: los seres humanos, todos, sin ninguna excepción, todos hemos sido creados para Dios, no para nosotros mismos. Pero obviamente vivimos en una sociedad que es sumamente humanista, ¿no? Donde lo más importante soy yo, ¿no? Lo más importante es satisfacer mis necesidades, es de hecho vivir para mí. Pero el cristianismo es totalmente contrario a esto. El cristianismo nos enfoca y nos deja entender de una manera muy clara de que Dios nos ha creado para Él. Por eso yo creo con todo mi corazón que la felicidad del hombre no la alcanza viviendo para sí mismo. Si el hombre vive para, no sé, pues voy a acumular riquezas, voy a tener poder, voy a tener autoridad, voy a ser un hombre poderoso, eso no te va a dar la felicidad. Porque tú y yo no hemos sido diseñados para que nuestra vida la gastemos en nosotros. Tú y yo hemos sido diseñados por Dios para gastar nuestra vida en Él. Cuando nosotros entendemos que ya no vivimos para nosotros, sino que hemos sido creados para vivir para Dios, ahí es cuando realmente nuestras vidas encuentran plenitud.
Ahí es cuando nuestras vidas encuentran una llenura total, ¿no? Una satisfacción. Ahí es cuando podemos alcanzar la felicidad. Cuando yo entiendo que vivo para Él. Por eso hay principios, y lo vamos a ver un poquito más adelante en la Biblia, que por ejemplo dice, es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Ahora, decimos amén, y yo también digo amén, pero en la realidad pareciera que es más bienaventurado recibir que dar, ¿no? O sea, yo siempre digo esto, yo hallo más satisfacción cuando alguien me da un regalo que cuando le doy a alguien, ¿no? Siempre es como que pareciera que es más bienaventurado recibir que dar. Y esto tiene que ver con cómo vivimos en medio de un sistema, ¿no? Y además por el pecado, que estamos tan enfocados en nosotros mismos, ¿no? Y no comprendemos toda esta dimensión del reino de Dios que nos habla de lo contrario, de que, wow, uno haya mucho gozo en dar, más gozo en dar que en recibir, ¿no? A ver, yo te hago una pregunta, ¿qué es mejor? ¿No? Que alguien te dé una ofrenda de $5,000 o darle a alguien una ofrenda de 5,000. ¿No? O sea, tiene que llegar al punto en que nosotros comprendamos, nuestras vidas estén alineadas de tal manera que entendamos que es mejor vivir para Dios que vivir para nosotros, ¿no? Aquí Pablo lo establece muy claramente. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí, ¿no? Todos vivimos para el Señor. Amén. Sí. Entonces, cristianismo básicamente, fundamentalmente, tiene que ver con esto. Porque nosotros toda nuestra vida podemos estar en una congregación, venir todos los domingos y los jueves y los martes si queremos, y muchos días podemos venir, levantar nuestras manos, adorar a Dios, pasar tiempo supuestamente con Dios, pero ¿saben qué? Eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es tu vida. ¿Tiene que ver contigo o tiene que ver con Dios? ¿Tú estás viviendo para Él o estás viviendo para ti? Eso es muy importante. Eso es fundamental. Eso tiene que ver con habernos convertido al Señor. Porque básicamente la conversión tiene que ver con eso. La conversión no tiene que ver con que dejé de fumar, dejé de tomar, ¿no? Y ya no pateo al perro y me porto bien. La conversión es mucho más que eso. Hay gente que es atea y es mucho más moral que nosotros. No tienen ninguno de los vicios que nosotros tal vez tenemos, ¿no? Porque la conversión no tiene que ver con que yo sea mejor que antes. La conversión tiene que ver con que yo le dé un giro total al propósito de mi vida. Yo antes vivía para mí, ahora vivo para Cristo. Ahora entiendo que mi vida no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Él. Y yo no solamente el domingo en la mañana, sino las 24 horas de cada día tengo que aprender a estar enfocado en la gloria de Dios, en vivir para que Él sea glorificado. La conversión tiene que ver con eso. Ese es el vuelco, esa es la conversión que tiene que haber en nuestras vidas. El arrepentimiento no es solamente arrepentirme de que, no sé, me arrepiento de que, no sé, he mentido. El arrepentimiento es mucho más profundo. El arrepentimiento tiene que ver con entender, yo estaba viviendo para mí, ahora tengo que vivir para Dios. Porque el pecado fundamental, ¿no?, es que por más de que yo haga las cosas bien, no estoy viviendo para el propósito para el cual yo fui creado. Y yo fui creado para Dios. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Es mucho más profundo que simplemente arrepentirnos de nuestros actos. Esto tiene que ver con un cambio en cuanto al propósito, la causa, la razón por la cual vivimos. Por eso, si yo quiero ser su discípulo, tengo que negarme a mí mismo cada día.
tengo que tomar mi cruz cada día, si no, no puedo. Cada día tengo que levantarme y entender, este es un día para Dios. No es que cada día me levanto y Señor, bendíceme todo lo que tengo que hacer hoy día, que me vaya bien. Señor, si me va bien en mi negocio, en vez de diezmo, voy a dar 2 diezmos. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con Dios bendiciéndote. Tiene que ver con entender que tú vives para Él, para la gloria de Dios. Que todo lo que tú haces tiene que ver con glorificar a Dios. Amén. ¿Sí? Eso es lo primero que de alguna otra manera quiero establecer esta mañana, ¿no? El entender que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Ahora, ¿qué significa vivir para Dios? Significa, bueno, hacer su voluntad, ¿no? Cumplir su voluntad, cumplir sus mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento, en una pregunta que le hicieron a Jesús, ahí se resumió todo lo que básicamente tenemos que hacer, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que hacer tiene que ver con 2 mandamientos. El primero es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo, ¿no? Al que está al lado tuyo. Ese es tu prójimo, ¿no? El más cercano, ¿no? Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo. En eso se resume el vivir para Dios. El vivir para Dios tiene que ver con amar, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que amar a Dios y amar a los que están alrededor nuestro, ¿no? Ahora, a veces mi prójimo puede ser mi enemigo, ¿no? Y la Biblia nos habla de amar al prójimo, amar al hermano, amar al cónyuge, amar al enemigo. O sea, no tenemos escapatoria, tenemos que amar, ¿no? Y de hecho, la Biblia nos dice que la prueba más clara de que somos discípulos de Jesucristo, o sea, de que hemos tomado nuestra cruz y nos estamos negando cada día a nosotros mismos, la prueba más clara de que somos sus discípulos es el amar. O sea, ¿cómo se mide nuestra vida cristiana? Por el amor. Por el amor que tengamos a Dios y por el amor que tengamos a nuestro prójimo. Y es más, yo diría, aún el amor a Dios se mide por cómo amamos a nuestro hermano. Porque la Biblia dice, no digan amo a Dios a quien no ven y aborrecen a su hermano a quien sí ven. No sean mentirosos, ¿no? Si aman a Dios, tienen que amar a su prójimo. Entonces, miren, el vivir para Dios significa vivir para amar. Vivir para amar a Dios, para amar a los hombres que Dios ha creado a su imagen. Básicamente nuestra vida tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso hay principios, y aquí yo quisiera que lo leamos, aunque sí es muy, muy sencillo. Quisiera que leamos Hechos 20, 35. Donde Pablo dice, Hechos 20, 35, Pablo dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Obviamente, si el amor es el termómetro de Dios, si el vivir para Dios tiene que ver con amar, el amar en una forma muy práctica tiene que ver con dar.
no con recibir. El amar tiene que ver con dar, ¿no? Entonces, este es un principio fundamental que nosotros tenemos que aprender tenemos que aprender a caminar y a vivir. Y no solamente creo que esto se refiere a la parte económica, sino que esto se refiere en todo sentido, ¿no? Es mejor dar un abrazo que recibir un abrazo. Es mejor dar un elogio a alguien que recibir un elogio, ¿no? Es mejor darle un tiempo a alguien que recibir tiempo de alguien. Es mejor poder acariciar a alguien, ¿no? A recibir una caricia. En todo sentido, ¿no? Este principio tiene que ver que es mejor dar que recibir. Y tú y yo hemos sido diseñados para eso, ¿no? En Efesios capítulo 2, versículo 10, los versículos anteriores habla que hemos sido salvados por la gracia, ¿no? Y el versículo 10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Algún momento lo hemos compartido, ¿no? Hay una traducción que dice que nosotros hemos sido creados para servir a los demás, ¿no? Porque estas buenas obras se traducen en eso, se traducen en servicio para los demás, ¿no? Y tú y yo hemos sido creados para eso. Dios nos ha salvado y todo ¿para qué? Para que podamos servir a los demás, porque el amor se traduce en servir, se traduce en dar, ¿no? Y nuestro chip debería cambiar y deberíamos entender que nuestra vida tiene que ver con eso, con dar a los demás, con bendecir a los demás, con poder ser para los demás, ¿no? Ahora, hay una escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Aquí en la Biblia de las Américas habla de bondad, ¿no? Dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La Reina Valera dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿no? Miren, parte del hecho de vivir para Dios tiene que ver con vivir siendo gentil con los demás, vivir dando a los demás, bendiciendo a los demás, sirviendo a los demás. Eso hace que yo ya no viva para mí, sino aprenda a vivir para los demás. Es muy diferente llegar a la casa con la actitud de que voy a llegar a mi casa, voy a descansar, voy a poner mis pies sobre el sillón, ¿no? Va a venir mi esposa, me va a dar masajes en los pies, me va a dar una comida calientita, voy a encender la tele, voy a ver el programa que quiero, ¿no? Y voy a hacer así, me van a traer, ¿no? Unas papas fritas, ¿no? Y se va a vaciar mi vaso con el refresco, me lo van a volver a llenar, ¿no? A veces ese es nuestra idea de llegar a la casa. No, voy a llegar a descansar, voy a llegar a... No, y a veces hasta uno reniega y no está listo esto. Cuando nosotros deberíamos llegar para dar, para bendecir. Pero uno dice: es que yo he estado todo el día trabajando. ¿Y tu esposa? No, ella no ha hecho nada. Ha estado solamente con mis 3 hijos, ¿no? Y claro, eso no es nada, ¿no? Yo algún momento me quedo con mis 3 hijos y me quiero volver loco a la media hora, ¿no? Me da ganas de darles un calmante, ¿no? Sí, ¿no? Y uno de pronto cree: no, ella no está haciendo nada. Yo creo que a veces la esposa espera que llegue el varón a la casa para descansar más bien ella también. Pero si nos enfocamos de una forma correcta y cada uno vive para decir: oye, voy a llegar a casa para bendecir, para servir. Y la esposa que tal vez está esperando en la casa dice: voy a esperar que llegue mi marido para bendecirlo, para servirlo. Imagínense si los dos están con esa actitud. Y esa es la actitud que deberíamos tener todos.
Aún en la iglesia, a veces la actitud que uno tiene, me voy a cambiar de iglesia, esta iglesia ya no está tan buena, ya no salgo tan bendecido el día domingo, algo ha pasado, ¿no? Desde que tiene ese micrófono ahí ya no agarra con la mano, no, parece que ha perdido la unción, ¿no? Y uno mide por cuánto me da, no medimos por cuánto yo estoy dando. Saben, estos días, estas semanas, yo he estado siendo tocado muy fuerte por esto, por el hecho de realmente vivo tan enfocado en mí. Mi día tiene que ver tanto con que tengo que hacer esto, otro, aquí, allá, y no en bendecir a los demás. A mí me ha tocado mucho ese versículo de Filipenses 4 que dice que nuestra bondad, nuestra gentileza sea conocida por todos, ¿no? Uno a veces está tan, no sé, tan apurado en llegar a la hora a este lugar, al otro, aquí, allá, que de pronto se te cruza un auto y lo bocineas y le abres la ventana y le dices, ¿sabes qué? Y te acuerdas que eres cristiano y le dices, que Dios te bendiga, ¿no? Y eso es más bien lo mejorcito que hacemos, ¿no? Porque a veces se nos salen culebras y todo. Y la Biblia dice, oye, nuestra gentileza sea conocida por todos. Qué diferente sería si no sé, tal vez manejando le doy preferencia a los demás, no me enojo cuando alguien se mete, tengo una actitud diferente, ¿no? ¿Qué tal si cada día me levanto y pienso y digo, hoy día, ¿cómo puedo bendecir a alguien? Hoy día, ¿qué puedo hacer por alguien? Y saben, dar algo a alguien no es difícil. Darle una sonrisa a alguien le puede cambiar el día. ¿O no? Sí, ¿no? Decirle a alguien, oye, qué gusto de verte, oye, te ves bien. Realmente cada día estás más simpático. ¿Saben que eso puede cambiarle el día a esa persona? Es tan fácil poder dar algo. Dar un abrazo. Como decía, por último en el auto, darle preferencia a alguien. En nuestra ciudad que las indicaciones de tráfico son tan confusas, ¿no? Porque hay esquinas y hay lugares donde no se sabe quién tiene la preferencia, ¿no? Y en realidad la tiene el que primero llega, ¿no? Y el que se mete primero. Y ceder el paso. No sé, estar atentos en la calle mientras uno está caminando, no solamente estoy yendo a tal lugar, sino, oye, de pronto hay una persona anciana que necesita ayudar. No, pero es que no tengo tiempo a ayudarla a cruzar la calle. Te va a tomar 2 minutos. Es fácil poder dar. Por ejemplo, económicamente. Deberíamos estar muy abiertos a, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Oye, darle 20 pesos, 50 pesos a alguien no es mucho. Y tal vez para la otra persona sea lo que marque la diferencia. Y no necesariamente porque esos 50 supla la necesidad que tiene, pero a veces hay personas que están orando y diciéndole, Señor, dame una prueba de que tú estás conmigo, de que me vas a ayudar a salir de esta deuda que me está ahogando completamente. Y que simplemente alguien venga y le diga, mira, te bendigo, Dios ha puesto esto en mi corazón. El que le des un billete de 10 pesos simplemente puede ser una muestra para la persona de decir, wow, Dios está conmigo. Dios me va a ayudar a pagar esos miles que debo. Pero simplemente con algo pequeño nosotros podemos bendecir, podemos transformar el día de una persona.
y podemos vivir enfocados en lo que Dios quiere, que es no vivir para mí, sino vivir para los demás, vivir para Dios, vivir para amar. Amén. De verdad que, ¿saben? Yo creo que vivimos en una sociedad muy egoísta. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de los demás. Y es tan fácil poder bendecir. Miren, vamos a ver una escritura más, Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos será derribada. Miren, lo voy a leer en otra versión. Deme un segundo, por favor. Dice: la presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. ¿Saben que nosotros con actitudes así pequeñas podemos traer bendición a nuestra ciudad? Imagínense solamente si todos los cristianos estuviéramos dispuestos a ser más gentiles cuando manejamos el auto, a ser más gentiles cuando caminamos por la calle, a ser más gentiles cuando hacemos cola, ¿no? Uno a veces, ¿no? Tiene que hacer fila para algo y métete, ¿no? Y ¿saben qué? Estamos ganando por ahí un puesto, el que nos atienda a la persona antes que al otro y no sé, nos estamos haciendo de mala sangre para eso, ¿no? La mal llamada viveza criolla, ¿no? Que en vez de estar ahí en la fila y esperar, nos metemos por otro lado. Y saben, si nosotros como hijos de Dios pudiéramos simplemente vivir para bendecir a los demás, para ser gentiles, para sonreírle a las personas, para saludarlos, eso cambiaría el ambiente de nuestra ciudad. O sea, la presencia de los malvados destruye una ciudad, pero la bendición de los justos, de los rectos, de los hijos de Dios, edifica una ciudad. Nosotros tenemos una fuerza que no nos damos cuenta, tremenda. Si nosotros simplemente viviéramos cada día con la actitud de bendecir. Yo te animo a levantarte cada día y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga hoy para los demás? ¿A quién quieres que bendiga? ¿A quién quieres que le muestre tu amor? Simplemente si cada día bendiciéramos a alguien de alguna manera, yo creo que mucho de lo que hay alrededor nuestro cambiaría. ¿Sí? A veces hay personas que simplemente te sonríen y ya, ¿no? Porque hay personas que dan miedo, ¿no? Y simplemente te hace así, no cuesta nada, ¿no? Subir esto un poquito. Y ya, la otra persona. A veces tus hijos son los que necesitan eso. A veces tu esposa simplemente necesita eso. Y la vas a levantar ese día. Pero yo creo que saben que es muy importante no vivir tan centrados en nosotros. Y no dejarnos meter tanto en este sistema de corretear, ya aquí, allá, tengo que ir cumplir esto, el otro.
a veces es mejor ir un poco más relajados y poder ver las caras de los que están alrededor nuestro. Puede ser que a veces un domingo aquí hay alguien que ha venido con ganas de suicidarse, está llorando, está totalmente amargado, pero ninguno de nosotros lo vemos. Y estaba ahí sentado, estaba a tu lado posiblemente. Pero a veces estamos tan enfocados, ¿no? en que Dios me bendiga, en que sentir yo la presencia de Dios, y no en bendecir al que está a mi lado. Por ejemplo, podríamos venir los domingos todos, no solamente algunos, decir: Señor, ¿a quién quieres hoy que en particular le dé una palabra tuya? ¿A quién? El otro día me contaba una persona, ¿no?, que estaba viviendo una situación sumamente crítica y estaba en una reunión y le dijo: Señor, lo único que quiero saber es si soy tu hijo. Y se acercó a alguien en plena reunión y le dijo: el Señor dice, hijo mío. Y me dice: lo demás como que ya ni lo escuché. Para mí fue suficiente que esta persona me diga: Dios dice, hijo mío. Y lo restauró por completo eso. Miren, sería muy bueno que el domingo antes de venir oremos cada uno y digamos: Señor, ¿cómo hoy puedo bendecir a alguien? ¿Podría ser? Podríamos comenzar a dar un giro poco a poco en nuestras vidas y que cada vez estén más enfocadas no en nosotros, sino en Dios y en amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Amén. Yo te animo a eso. Te animo a que ahora mismo vamos a orar y tú le preguntes al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer por alguien que está aquí en esta mañana? Por ahí un abrazo, una palabra, por ahí una ofrenda, por ahí un aliento. Amén. Ahora, si eres soltero, no digas: Señor, ¿a qué hermanita puedo bendecir? No. Señor, estoy dispuesto a dar abrazos. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Señor amado, de verdad queremos ser tus discípulos, Dios. Queremos negarnos a nosotros mismos. Ya no queremos vivir para satisfacernos a nosotros. Queremos morir a nosotros mismos tomando nuestra cruz. Y entender que hemos sido creados para ti, para tu gloria. Hemos sido creados para dar, para bendecir, para amar. Señor, ayúdanos a enfocar nuestras vidas de esta manera. Y no vivir, Señor, tan afanados en cumplir nuestros logros, en satisfacer nuestras necesidades, sino enséñanos, Dios, a vivir viendo a los demás,
sus necesidades, viendo de qué manera podemos ser una extensión tuya hacia los demás, Dios. Señor, ayúdanos a poder tener un estilo de vida así. Señor, ayúdanos a que cada día podamos bendecir a alguien de alguna manera. Ayúdanos a cada día a hacer algo por alguien, Señor. Yo te pido, Señor, que comencemos a pensar de esta manera. ¿Cómo hoy día puedo bendecir a alguien? ¿Cómo hoy día puedo cambiar el día de alguien, Señor? ¿Cómo hoy día puedo traer bendición sobre mi ciudad? Señor, que nuestra gentileza, nuestro amor, nuestro servicio sea conocido por todos, Dios. Ahí donde estás orando junto conmigo, yo te pido, pregúntale al Señor, ¿qué puedo hacer hoy por alguien en este lugar antes de irme? Anímate, pregúntale. Por ahí Dios quiere darte una palabra por alguien. Tal vez Dios simplemente quiere que abras los ojos alrededor tuyo y Él por ahí quiere hacer resaltar a alguien que estés viendo. Por ahí Dios quiere que te acerques, lo alientes, lo abraces. Pero te animo a que puedas darle algo a alguien antes de irte en esta mañana. Y podamos de esa manera comenzar a comprobar poco a poco que es mejor dar